Buenos días. Vimos ayer a David en sus últimos días, contento por ver a Salomón en el trono. No sabemos mucho sobre esta relación entre padre e hijo. No sabemos cuánto le enseñó sobre el Señor, cuánto le enseñó sobre la vida, sobre el reinado y sobre tantas cosas que enseñamos normalmente a nuestros hijos. Lo que sí podemos leer son proverbios. Y los proverbios son escritos por Salomón. Y de hecho, en Primera de Reyes, el pasaje que leemos el día de hoy, leemos que Salomón escribió 3000 proverbios y 1050 salmos. No conocemos la mayoría de estos, pero conocemos los del capítulo 4. Bueno, todos los que tenemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero el capítulo 4 habla justamente del legado que hay de los padres y las madres hacia los hijos. Y digo los padres y las madres porque allí especifica el consejo de las madres también, en la dirección de ambos por separado. Y el caso, digamos, la obediencia que debemos tener en tantos de estos consejos para nuestra vida. Recordemos que Proverbios es un libro que contiene sabiduría para vivir, y parte de esta sabiduría para vivir es hacer caso a los que nos preceden y tantas enseñanzas que ellos nos dejaron o nos han enseñado durante nuestra vida. Allí en Proverbios justamente tenemos el consejo: retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. Lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría. Oye, hijo mío, recibe mis palabras, y muchos serán los años de tu vida. Claro, nuestros padres, nuestros abuelos han tenido experiencia, y eso nos da a nosotros sabiduría. Y si nosotros los escuchamos a ellos, podemos vivir larga vida o con mejor calidad de vida, porque realmente el Señor es el único que tiene contados nuestros días. Pero Salomón escribe allí como un consejo: escucha a tus padres, obedece a tus padres, honra a tus padres o a tus padres, abuelos, bisabuelos, los que tienen la oportunidad de tenerlos cerca, porque ellos dan sabiduría, y que en tu corazón retengas esa sabiduría. Y si leemos muchos proverbios, podemos ver esa sabiduría contenida en tantos dichos de Salomón que muy seguramente recibió de sus padres. No sabemos mucho sobre ello, pero Salomón es sabio en aconsejar, retener la sabiduría de los antecesores, porque ellos ya tienen cierta experiencia, han vivido ciertas cosas y pueden enseñarnos con sabiduría. Y tú imagínate personas muy consagradas al Señor, personas que conocen la Biblia bastante, que enseñan a sus hijos la palabra de Dios con sabiduría, con perseverancia. Imagínate lo que puede haber en las vidas de esos niños. Igualmente, esos niños a sus hijos más adelante, y esos a sus hijos más adelante, y tantas generaciones de personas fieles al Señor. Realmente en nuestro mundo es tan necesario ser fiel al Señor, que es necesario que nosotros pongamos nuestro granito de arena en nuestros hijos. Aparte que es un consejo que el Señor nos da a través de su palabra, y también es un mandamiento que nos da en el Nuevo Testamento. Es necesario que nosotros construyamos la vida de nuestros hijos con un propósito. Y ese propósito no sea solo conocimiento de cuánto conozco la Biblia, sino cuánto la pongo en práctica, porque la Biblia realmente hay que ponerla en práctica, no solamente conocerla de memoria, aunque eso también es muy bueno. Ambas cosas son necesarias, y es necesario encontrar un equilibrio entre ambas cosas: conocer la palabra y ponerla en práctica. ¿De qué sirve que yo le diga a mi hijo no robes cuando yo quizás no estoy pagando lo justo por los impuestos a los trabajadores en diferentes situaciones de nuestra vida? ¿De qué sirve que yo le hable a mi hijo de honestidad si yo vivo mintiendo?
¿De qué sirve que yo le hable a mi hijo de agradar a Dios si yo no soy capaz de corregirlo? Esas son diferentes situaciones de nuestra vida práctica en la que debemos poner en práctica, valga la redundancia, la palabra de Dios. Y seguramente ella nos va a dar sabiduría para vivir. Salomón heredó de su padre los planos y la dirección para construir el templo del Señor. Y Salomón le puso mucho esmero y mucho empeño a este templo. Su vida no fue del todo perfecta, ¿verdad? Pero esta parte de construir el templo con esmero, con cada detalle, con materiales de calidad, con mucha riqueza, como es digno de Dios realmente. Salomón lo hizo con esmero, con dedicación. Él se dedicó a esto durante 7 años y construyó el templo del Señor como su padre se lo había encomendado, como su padre lo había dejado planificado. Su padre había dejado planificado hasta los cantores, los sacerdotes y muchos oficios del templo, aunque el templo todavía no estaba. Salomón construyó este templo y le puso corazón, el corazón que David tenía para Dios y el que él quiso poner en el templo de su Dios, a quien amó y sirvió hasta el último día de su vida. Esto lo transmitió a su hijo y su hijo lo hizo con ese mismo sentimiento, con esa misma dedicación que lo hubiera hecho su padre. Así que en eso vemos la influencia de David como padre en su hijo Salomón. Y sin duda el conocimiento de Dios que Salomón tenía no solo venía de estudiarlo en la Biblia o de estudiarlo en material, papel o papiro, pergamino, sino que también lo estudió en la vida de su padre como un buen ejemplo. Que no en todo fue perfecto, pero siempre buscó a Dios, buscó restaurar su relación con Dios, buscó agradarle en todo, buscó pedir perdón, buscó levantarse cada vez que caía. Así que esta es una invitación para nosotros. No solo es enseñar a nuestros hijos teóricamente lo que el Señor nos manda, sino también prácticamente. Cómo obedecemos nosotros la Biblia va a hacer que nuestros hijos aprendan también a obedecer la palabra. No solo lo que les decimos, sino también lo que hacemos. Si yo le enseño a mis hijos algo y yo voy a la tienda y hago lo contrario, entonces ellos me ven y cuestionan. ¿Y cuántas veces nuestros hijos nos han dicho cosas que ellos ven y que nosotros quizás no hemos caído en cuenta? O quizás lo hemos hecho pensando que ellos no se dieron cuenta. Realmente nuestros hijos desde muy pequeños se dan cuenta de todo lo que hacemos. Que el Señor nos ayude, nos dé sabiduría y por supuesto que obedeciendo a Dios tenemos sabiduría para vivir. Y por esto es que el Señor permitió que llegara hasta tus manos este libro tan hermoso de Proverbios en el que tú puedes encontrar sabiduría para tu vida. No sé cuál texto escogiste para el día de hoy. Espero que el Señor te dé sabiduría en todo y sobre todo en este asunto de guiar a tus hijos por un buen camino para que el día de mañana ellos guíen a sus propios hijos por un buen camino. Que Dios nos ayude. Dios te bendiga este día.